Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de este ciclo de entrevistas del Diario de la República a través de Instagram. Un gusto compartir con ustedes nuevamente, como lo hacemos todos los días a las 19. En esta ocasión compartiendo una entrevista, una conversación, un rato de charla con un artista de Villa Mercedes, que en un ratito ya se va a sumar y lo vamos a presentar como se debe. Les recuerdo que este es un ciclo que estamos haciendo todos los días, entrevistando, conociendo cómo viven esta situación, esta cuarentena, esta pandemia y cómo viven el día a día las personalidades más destacadas de la cultura, de la política, del deporte, de los distintos ámbitos, no solamente de San Luis, sino de todo el país y también del mundo. Y como les decía, ya mismo voy a César Albarracín, un actor, cineasta, músico, guionista, director, que no es César Albarracín, tiene muchas facetas y ahí se está sumando. ¿Cómo andás, César? Bienvenido. ¿Cómo estás, amigo querido? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes por estar siempre y aprovechamos a saludar a toda la gente que está mirando. Uy, cómo se suma gente. Genial, ¿viste? Se está sumando gente. Los que se van sumando, le damos la bienvenida a este ciclo de entrevistas a través de Instagram. Bueno, César, antes de presentarte un poco, te cuento que en esta ocasión estoy desde mi casa, un poco aprovechando esta modalidad que nos ha permitido esta nueva pandemia, nos ha abierto estos nuevos mecanismos de trabajo, un poco entre la casa, un poco entre las oficinas. Hoy se El están abriendo coworking. mucho más las actividades, claro, en San Luis, pero todavía nos ha abierto un poco esta modalidad de aprovechar nuestros hogares. En este caso, soy Juan Luna, no me presenté al principio, y estoy desde Villa Mercedes, porque nuestro invitado, César, también vive aquí en Villa Mercedes. Entonces, César, lo primero que te quería preguntar es, ¿dónde estás vos? Contanos un poco dónde vivís, con quién vivís, desde dónde te vemos. Antes que nada, de Villa Mercedes, soy todo un gatito cuyano, como dice la canción. Estoy también Sí, acá en Villa exacto. Mercedes, en el barrio Pringles, así que cerquita, acá a media cuadra del club Jorge Newbery, que me ha salvado la vida el club ese cuando empezaron a permitir las salidas, ¿no? Porque yo vivo con mi señora y mi bebé y vivo en un departamento, no tenemos patio. Así que imagínate lo que ha sido con él bonito estar Claro. acá. Ese club, dar las vueltas alrededor ha sido una bendición cuando se pudo empezar a caminar. Y sí, realmente, realmente. Y bueno, y César, y aprovecho un poco a preguntarte entonces cómo has vivido este tiempo de pandemia, ya no solo de cuarentena, porque en San Luis ya salimos de la cuarentena, pero estamos en distanciamiento. ¿Cómo fue para un artista, como sos vos, tener que quedarse de pronto encerrado? ¿Cómo lo viviste? Mira, al principio me fue muy difícil porque uno no está acostumbrado. Yo en mi caso suelo ser bastante activo, salgo bastante, tengo muchas reuniones y como que de repente estar encerrado en la casa fue complicado, ¿no? Entendiendo también la peligrosidad. Yo tengo muchos amigos afuera, tengo amigos en Italia, Francia, España, tengo amigos en China, Estados Unidos, y entonces me llegaba mucha información de afuera y la verdad que me asustó mucho, me preocupó bastante eso y me asustaba que llegara acá. De hecho, desde el principio hasta mandé proyectos en su momento, hablé con gente, con autoridades, me preocupaba en serio, ¿no? Ujú. Yo creo que es una bendición estar en el país en el que estamos y estar en la provincia en la que estamos. Era sabido que no se iba a poder evitar que entrara al país, pero la Claro. forma en que se manejó dentro de todo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, es excelente. Entonces, en un principio, bueno, con mucho, sí, tengo que decir miedo, porque uno tiene gente querida Ujú. y creo que por más que uno se haga el fuerte muchas veces, hay que reconocer que el miedo está y a los seres queridos hay que cuidarlo. Ahora tengo miedo a otra cosa. Ahora me preocupa, por ejemplo, que como no lo hemos vivido acá, o sea, no todo el mundo tiene Claro. conocidos afuera que le han pasado, nos relajemos demasiado. Ujú. Que de hecho se está viendo, ¿viste? Bueno, en Buenos Aires mismo la gente salió a correr en estos días, fue terrible. Exacto. Y eso no es, o sea, todavía el peligro está latente y es un pequeño descuido y eso revienta como está pasando en Buenos Aires ahora al entrar a las villas, que era donde no tenía que entrar.
Así que en Ujú, un principio, como te digo, ese miedo ujú. a que entrara a la provincia, miedo a cuidar la familia, y ahora un poquito ese miedo que nos relajemos mucho por un lado, y por otro lado con esas nuevas preocupaciones que uno tiene de qué sé yo, en mi caso, primero costó y después la verdad que me recuperó un montón de lazos familiares y hasta de amistades que uno se comunica para ver si están bien, los llamás todos los días, hablar, WhatsApp, videollamada, cosas así. Y a veces te das cuenta que uno está metido en una vida que quizás es demasiado y hasta esto es una oportunidad para cambiar la forma de pensar y ver cómo manejarlo de otra forma y no perder esos lazos. Yo, por ejemplo, soy un agradecido de la provincia en la que estamos porque gracias a eso, a que nos supieron Ujú. cuidar, a que no tuvimos el riesgo en la calle y cosas así, yo en esta pandemia debo decir que recuperé muchos lazos familiares y de amistades, especialmente de la familia chiquita, ¿no? Mi bebé, mi señora, y hasta le pude sacar un provecho Ujú. artístico porque escribí una novela, o sea, en plena pandemia, ¿no? Eh, Esa era la pregunta que venía porque a todos nos agarra distinto, ¿no? La situación, la cuarentena, el encierro, la preocupación. Y a vos se te dio por una inspiración artística. Contame cómo nació la idea de hacer una novela que es sobre el coronavirus, no es sobre el coronavirus, es realidad, es ficción. Contame un poquito. Estás bien informado, estás muy bien informado, sí. Eh, sí, sí, en algún momento de esa pandemia y de esos miedos dije, tengo que hacer algo y expresar mis miedos y todo lo que siento a través de algo de lo que yo hago. Yo soy director de cine, me gusta filmar, y filmar no sé cuándo se va a poder de nuevo. O sea, entonces, Ujú, se me cruzó una historia por la cabeza, la pensé varios días. No fue fácil escribirla, sí en velocidad, porque yo tengo la facilidad de escribir muy, muy, muy rápido. O sea, cada vez que se me cruza algo por la cabeza es como que lo escupo por los dedos de alguna forma. De hecho, van más rápido los dedos que la cabeza a veces. Pero bueno, al estar también en la casa, el home working, si bien está bueno, también tiene el otro tema de que tenés que cumplir con un montón de cosas más de la casa que uno a veces no es tan consciente, ¿no? Al vivir más, exacto. qué sé yo, mi niño, por ejemplo, me reclamaba juego todo el tiempo, así que me tenía que levantar temprano a escribir y una vez que se despertaba, se acabó el Ujú, artista y pasamos a ser papá de nuevo. ujú. La comida, el juego, y está bien, Todo. es una bendición, como te digo. Así que Ujú. me tomé varias mañanas, escribí en 7 días, una novela sobre el coronavirus. Eh, a mí me gustan mucho las conspiraciones, de hecho mi primera novela fue de conspiraciones, una novela que me la publicó San Luis Libro. ¿Sabes quién estaba de jurado? Paola ¿Quién? Dualde. Paola Dualde que vi que se conectó, así que le mando un beso también. En aquella Paola época. Dualde, para los que no sepan, es la directora periodística del diario y bueno, en esa ocasión jurado entonces de tu Claro, yo la novela, César. conocí ahí. Me daba una vergüenza porque era una novela muy fuerte. Cuando conocí a los jurados digo, uy, qué vergüenza que hayan leído esto, que qué yo. Y en esta última novela como que retomé eso, retomé Ujú, el primer autor que fui yo, que fue el que escribía muy violento y con respecto a conspiraciones. En este caso ujú, trato sobre todo lo que sucede antes de que arranque la pandemia. Es una historia de ujú. ficción, aclaro que es de ficción por las dudas, con alguna que otra cosilla que uno se va cruzando por la vida de información, qué sé yo, para contarte, la novela trata un poquito de una vacuna de exterminio, de un virus de Ujú, exterminio, ya pensado por Mengele, o sea, estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, por los nazis. ujú. Como que habían pensado una vacuna de exterminio y bueno, y todo lo que pasa con esa Bien. vacuna, que en ese momento no se llega a hacer, de hecho, lo que es el ADN se sintetiza en el 50 y algo, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, y entonces yo pongo un personaje que ha sido alumno de Mengele que vive en Argentina. Y Ujú, todo un tema por tratar de detener, mezclando también un par de logias de masones y tratando de detener esa, esa gente que trabaja acá, y bueno, y después tratando mostrando quién es el verdadero poder que está detrás de eso, que ya no son, o sea, no son nazis, sino que hay otro poder oculto. Gente que piensa en exterminar una cierta cantidad, una parte de la humanidad para mira, que seamos ajá. menos,
y salvar la Tierra, que es parte Hay de... un poco de, hay un poco de las teorías que se manejan, que se comentan, se rumorean. eh, Hay algo de eso, ¿no? De retomar toda esta idea de que esto es una conspiración. Sí, de hecho le di una vuelta de rosca a eso, metí algo que se llama el grupo Bilderberg, Ujú, que es para los que no saben, es el grupo de los hombres más, bah, las personas más poderosas del mundo que se juntan una vez al año en ujú, algún lugar X, sin prensa, sin nada por el estilo. Y por ejemplo, yo pongo que no es ese grupo el verdadero poder, sino un grupo que está dentro de ese, como el poder dentro del poder, o sea, la mesa chica de ese grupo que se junta y dice qué es lo que van a hacer en un lugar X en el que no hay micrófono, no hay nada y se pueden tomar un whisky del más caro y hablar sin problema. Y bien, coloco una reunión en el 2015. Para el claro. que busca un poco de Google, 2015 fue la reunión en la que estuvo, ¿cómo se llama el creador de Windows, de Microsoft? Bill Gates. Bill Gates. Y viste que hay toda una teoría de conspiración con respecto a Bill Gates y la vacuna, así que bueno, fui hilando como cositas para la Bien, novela. bien, bien. Y César, encima, ahora, escribir sobre algo tan actual, tan crudo como lo que estamos viviendo, imagino que también tiene su dificultad. Y contanos un poquito, porque en tu caso creo que se tradujo eso en tener que cambiar el título del libro, en que se baje eso que había subido vos. Contanos un poquito de esto para que sepamos también que no siempre es tan fácil como hago una novela y la publico, sino que hay otras cositas a tener en cuenta, ¿no? sí, de por sí, todo lo que es el camino cultural y artístico, hay gente que se piensa que a veces el artista fue tocado por la varita y la Ujú, pegó. Puede haber mucho de eso, pero la verdad que el laburo del artista es muy complicado. Es como ya sea escribir, llegar a escribir, llegar a publicar, como el músico llegar a tocar en algún lado, que ahí yo siempre voy a ser agradecido de todas las leyes culturales que tenemos en la provincia, desde el cine, que fue lo que me dio la carrera a mí, ujú, a la música, cuando he visto cosas como el rock en la casa, donde ves las bandas locales de repente con la posibilidad de tocar con bandas nacionales atrás, todas esas cositas que uno como las vive no se da cuenta de lo complicado que son, pero publicar un libro suele ujú, ser muy, muy difícil. Yo durante la pandemia, antes de empezar a escribir, empecé a publicar libros que tenía escrito y que había autopublicado con mucho esfuerzo y habían funcionado medianamente. Y entonces descubro Amazon en este momento. Entonces, al hacer la primera publicación en Amazon, me encuentro con la sorpresa de que la novela que subo, cuando la subo para descargas gratuitas, llega a estar rankeada segunda. No llegué, pero por así, ujú, al primer puesto. Y la novela que estaba rankeada primera en descargas gratuitas, era sobre el coronavirus. ujú. Ahí fue cuando dije, ah, sí, Por acá va, por acá va, por acá va. Ujú, ahora voy a mostrar lo que es la sangre puntana para escribir. Y ahí se me hiló como todo para empezar a escribir y subo. Básicamente lo que es el negocio de la publicación, cuando vos publicas un libro, salvo que sea por un ujú. premio, como me pasó a mí con mi primera novela, eh, es como complicado. La industria en su mayor parte trabaja más con sacarle plata al autor, que es el que termina pagando la edición, Claro. que en realidad publicarte el libro, salvo que seas una persona ya acomodada, con cierta editorial grande, cosas así. Es como difícil llegar. Entonces, alguna vez intentando autopublicarme, me sacaba la cuenta y me daba cuenta que publicar un libro, vos escribís el libro, te vas a la editorial y el editor te cobra por editar, el distribuidor por distribuir, el librero por vender, y con suerte te queda un 5% cuando te mataste capaz que un año, 2 años enteros para escribir un libro. No suele ser mi caso porque yo escribo muy rápido, pero la mayoría de la gente sí. Sí. Y Amazon de repente me pagaba un 35% por cada libro. El tema después es Ujú. posicionar el libro y otras cosas que son más complejas todavía. Pero ya Estamos de por hablando sí, de libros digitales, ¿no? no, Amazon tiene también la Ah, posibilidad de hacer libro bien. físico bajo demanda. Es Ujú, todo un tema, porque si me hablas a nivel ideológico, es terrible. O sea, es terrible porque se come todas las editoriales y las librerías. Es decir, vos querés ujú, comprar un libro y directamente lo pedís en Amazon y Amazon te lo imprime y te lo manda a casa. Acá en Argentina todavía no tenemos ese circuito porque quizás Mercado Libre es muy fuerte y Amazon no es solamente libros, sino que ya es como un Mercado Libre más grande. Estamos ujú. hablando de que el dueño de Amazon es el propietario, o sea, el hombre más rico del mundo.
Entonces, a nivel ideológico, como que está para pensarlo si está bueno o no, porque muchas librerías chicas las destroza, igual que las editoriales chicas. Aunque bueno, Ujú. hay muchas editoriales que han tomado la posta de decir, bueno, vendamos a través de Amazon y le sacamos, le encontramos la vuelta de rosca, digamos, a la venta. Ujú. Ha sido una forma de mostrar. Por otro Ujú. lado, sirve para todo el escritor independiente de poder llegar a la publicación del libro y poder llegar sin un gasto, sin tener que gastar esa Exacto. plata de poner del bolsillo para poder editarlo, y sí ponerla en promoción, que es todo otro mundo, todo Ujú. otro mundo, es Otro como mundo. aprender a promocionar en Facebook y cosas así. Bueno, Y, con la ventaja de que había metido el primer golcito con mi primera novela subida a Amazon, que había quedado tan bien, digo, bueno, voy con esta y le armé la portada y me encuentro con la sorpresa de que te demoran 72 horas en subirte la novela y se me pasaban los días, se pasaron 72 horas y no subía, no subía, no subía, no subía. no pasaba nada. Hasta que me Ujú. llega un mail con una alerta de contenido Claro. diciendo que el libro no se podía subir, Ujú. básicamente, en pocas palabras. Y uno va a decir, Ujú. Chan, ¿cómo que no se puede subir? Básicamente el problema era el contenido. Ujú. Entonces, en un primer momento digo, ¿qué? ¿La habré pegado entre todas las compilaciones que metí alguna, viste, que sin querer toqué algún callo en algún lado, no sé. Después descubro, leyendo un poco bien y cosas así, que hay muchos países del mundo que tienen legislaciones en los cuales no permiten que salga información sobre el COVID si no es a través de un medio oficial. Claro. Por un lado está muy bien por una cuestión de que se evita la desinformación, que es muy grande. Por Ujú. otro lado, tomando en cuenta que no mira ficción, lo noto hasta peligroso, porque lo que digo siempre es que, por ejemplo, sabemos mucho del COVID gracias a un chino bloguero que denunció cosas antes que el resto. Ujú. Entonces creo que de alguna forma coartar un poquito la independencia no debería pasar nunca, por más que esa independencia se pase de rosca. Entonces, es toda una cuestión teórica, Claro. ¿no? Habiendo sido César, funcionario, sí. sí. No, también te llevo por este lado, ¿no? Del contenido del arte. Eh, bueno, para los que se suman, hago un paréntesis. Los que se están sumando, les contamos que estamos hablando con César Albarracín, quien es un artista que vive aquí en Villa Mercedes y, entre otras cosas, escribe, actúa, dirige. Entonces, me parece más que pertinente hablar con vos sobre si crees que eh, este tema de la pandemia, del coronavirus, puede llegar a impregnar, digamos, cada vez más el arte, el contenido de las películas que miramos, de los libros que leemos, de las series que consumimos. Si más tarde o más temprano ese va a ser un tema recurrente, como capaz es la guerra mundial en películas. ¿Qué te imaginas vos? Imagino que sí, pero que va a ser relativo. Eh, por darte un ejemplo, una de las cosas que yo suelo hacer a la hora de promocionar, siempre es fijarme en Google Trends cuáles son las tendencias. Ujú. Entonces, qué sé yo en su momento promocioné mucho en New York, en esos lugares que se habla mucho en castellano, en lengua española, y a la vez es el epicentro del coronavirus. Ujú. Y ha tenido, como que ha descendido muchísimo, pero muchísimo la atención en Google, por lo menos las búsquedas, Ujú. sobre la temática. Entonces Ujú. yo creo que en un principio por miedo todo el mundo buscaba, yo creo que ahora viene una etapa en la que no queremos ver, entonces miramos para otro lado. Hay otros temas que ya están empezando a superarlo, como por ejemplo en Estados Unidos el tema de George Floyd y el racismo, que eso creo que opacó todo, pese a que han subido de nuevo los contagios y demás, la gente está mirando Ujú. otra cosa. Ujú. Eh, Creo que ya había un par de películas sobre el tema, Virus, por ejemplo, viste que está el meme Ujú. ese que dice, vi todas las películas de pandemia y en ninguna subió tanto la del maple de huevo. Ujú. Exacto. Eh, pero seguramente cuando pase una meseta y esto se arregle un poquito, van a empezar, creo yo, a aparecer películas, series y un par de cosas más sobre esto, y después se apagará de nuevo. Yo creo que Ujú. esta pandemia tiene vencimiento también. Ujú. Esperemos que no sea, como dicen los conspiradores, el principio de una guerra biológica y aparezcan cosas peores, ¿no? Pero esto va a Esperemos pasar. que no. Esperemos que no, esperemos que pase. Y un poco también hablabas de la posibilidad de subir una novela a Amazon, de Mercado Libre.
¿qué apertura o qué posibilidad nos dan ahora las redes sociales, internet, estas plataformas que quizás antes, no sé, en tus comienzos no tenías? Voy a aclarar que César es joven, ¿no? No me malinterpreten. 40 años, ¿no? Por ahí, César. 40 años justos, Bien, exactamente, sí. justitos. Pero Cumplidos en bueno, pandemia. igual cumplidos en pandemia, bien. Pero igual hace 10, 15 años no teníamos las mismas herramientas que tenemos hoy. Eso abre nuevos caminos para alguien que quiere empezar, que quiere hacer su arte y que de pronto graba una canción y la sube a YouTube, la sube a Spotify. Mirá, es, o sea, obviamente ha sido terrible para la humanidad, quizás no ha sido tan terrible como otras pandemias de la humanidad, ni como grandes guerras que hemos tenido en la humanidad, si uno se pone a hablar de una forma... El miau ese es porque me vino a visitar ahora mi mascota, Igor. Ah, bien. Uy, mira cómo empezaron a aparecer corazoncitos. ¿El Yo creo que nombre? tenemos, Igor, Igor. Igor, tenemos una gran ventaja. En algún punto esta pandemia nos igualó a todos, a todos. Yo he charlado con artistas muy grandes que están tan tirados como cualquier hijo de vecino porque no se trabajó más. Y quizás muchos Ujú. como que tenían proyecciones de trabajo o proyecciones de dinero inclusive que no calculaban que esto podía pasar y como son trabajos independientes en su mayoría, se frenó todo. Y a la vez, justo, qué sé yo, hace unas semanas atrás tuve una charla telefónica con el director de La Casa de Papel. Y creo que es ese tipo de contactos que antes eran tan imposibles, Claro. durante la pandemia como nos igualó a todos, es como que es una posibilidad de empezar de nuevo. Y como decís vos, me acuerdo cuando empezó la ley de cine acá, hace poco la releí de nuevo, mandándole un proyectito a Anabela, le mandó el chivo, a Anabela Lucero, que le mandó un beso también. Leyendo la ley, veo que se habla del fílmico. Yo en mi primera película la hice, tuve que hacer una copia en fílmico, una lata de fílmico, que los chicos ni saben lo que es el fílmico. Hoy podés filmar una película con un teléfono, con un montón de cosas. Y encima esta posibilidad de que, por ejemplo, este año yo calculo que va a empezar el rodaje de cosas en los lugares del mundo donde no haya coronavirus, Ujú, donde esté más tranquilo, que son generalmente los lugares donde no se filma. Se filma en Buenos Aires, en Argentina, se habla en Argentina, ¿no? Y en Estados Unidos ujú. también se forman lugares más poblados y de repente toda la industria va a tener que migrar hacia otros lados donde hay un montón de gente que con las herramientas digitales que hay ya puede estar trabajando, pero y mostrando talento y aprovechando esta oportunidad casi única. La música, la música hoy por hoy, Ujú. grabás en tu casa un montón de cosas y después tenés que hacer demos o En tu cosas muy casa. chiquitas para mejorarlas. Y está todo en la palma de la mano, como si uno sabe, si uno se quita un poco el miedo y empieza a observar, es como la oportunidad justa para empezar de cero en el arte, la disciplina o hasta en el trabajo que estés haciendo. Y hablaste mucho de tu experiencia con la ley del cine, tu agradecimiento a las políticas de esta provincia. Eh, ¿Crees que se puede hacer en tu cine, como lo haces vos, música, literatura, teatro, en San Luis y que sea eso un medio de vida? Porque siempre había como un imaginario, o no sé si era tan imaginario o real, de que para triunfar en estas disciplinas un poco había que irse hacia Buenos Aires, hacia las grandes urbes, ¿no? O mínimamente a Córdoba. Vos vivís acá en Villa Mercedes, has desarrollado acá tu carrera. ¿Qué pensás? ¿Se puede? ¿No se puede? Mira, cuando yo hice Iluminado por el Fuego, ¿cuánto tiempo que hace de eso? Que se estrenó me parece que en el 2005, pero la filmamos en el 2002 en plena crisis. En Argentina no se estaba filmando por la crisis. De repente Ujú, agarró San Luis y metió un proyecto de cine que vino todo el mundo a filmar acá. Y se empezó a filmar acá y fue la meca del cine. Se hicieron 62 películas durante nuestra ley de cine, ¿no? No son dos o tres. Se hizo ujú, muchísimo por el cine y todavía hoy vos te subís a un taxi en Buenos Aires y decís que sos de San Luis y que trabajás en cine y dices, oh, se hacen muchas películas allá. Y me ujú, acuerdo que en ese momento Tristan Bauer me había ofrecido irme a estudiar cine al ENERC con una beca. ujú, Mi ujú. representante como actor
me había dicho, para triunfar te tenés que venir a vivir acá a Buenos Aires porque en el interior no funciona. Y en ese momento yo elegí Ujú. quedarme, no por falta de coraje, porque no hay persona más corajuda para emprender proyectos que yo, pero por familia, por cariño, por agradecimiento, porque la ley de cine estaba acá. Y, y bueno, de una forma u otra, creo que no habría hecho carreras, o la carrera que hice, no habría pasado de ser actor a director, a productor, a guionista, a escritor, si me hubiera ido. Y tengo la fortuna hoy por hoy que, por ejemplo, la última película que yo grabé, que estamos viendo cómo estrenamos, porque este año se va a complicar con el tema estrenos, fue un productor ganador de Cannes, de New York, Quique Santos, que vino a filmar a la provincia, me conoció acá y me contrató para ir a filmar allá. O sea, el nivel que tenemos muchos realizadores de acá, inclusive en los años que no tuvimos desde que se cortó un poco la ley de cine hasta acá, el nivel es altísimo, altísimo. Entonces, poder se puede. Yo lo que siempre, acá me matan todos con lo que voy a decir, pero el problema que solemos tener muchas veces los puntanos es, primero, el no creérsela un poquito y pasar del no Ujú. creérsela a creérsela demasiado. Es decir, tenemos mucho, mucho, pero mucho talento. Y quizás por ese mismo talento no aprendemos otras cuestiones de gestión. Por Ujú. ejemplo, en la gestión musical no empezamos a conocer lo que son las actividades de los organismos nacionales, las becas que hay en todo el mundo para ir acá, allá. Conozco varios de acá, de la provincia, me estoy acordando ahora de Jonathan Pizarro, que toca por todo el mundo. Y es un chico de acá de Villa Mercedes también, Guitarrista. Ujú. guitarrista, gran guitarrista. Entonces creo que nos falta eso a los puntanos muchas veces, quizás demasiado acostumbrados a que tenemos buenas leyes y no saber valorarlas, de encontrarle ese puntito a la gestión. La gestión es muy Ujú. importante. Y si no lo sabes gestionar, es juntarme con otra gente que sí lo sepa y poder hacerlo. Pero el talento que Ujú. tenemos en San Luis y en Villa Mercedes, hablo de San Luis como provincia y hablo de Villa Mercedes porque son los que yo más conozco, es impresionante. Tenemos actores terribles. Mira, hace poco, antes que fuera esto de la pandemia, hicimos un micrófono abierto en el Molino. ¿Viste? Ahí con Joaquín Beltrán, con los chicos de Molino. Micrófono abierto es poner un micrófono y la gente viene y canta. Subí un pibe a hacer tapping. ¿Mm? Gebhardt, de apellido. Él decía que nunca había tocado con público, que no sabía las notas, es cierto, no sabe las notas. Hizo como tres o cuatro afinaciones completamente distintas que a mí me había llevado horas a afinar la guitarra con las máquinas y él lo Ujú. hacía de oído. Ujú. Y tocó el estilo tapping con la guitarra, que nunca lo había visto en vivo, lo he visto nada más que en YouTube, Ujú. y al nivel que toca ese Ujú. cristiano, debe ser uno de los pocos del mundo que lo hace. Ujú. Entonces, talentos tenemos, pero muchos, muchos, muchos acá. Nos falta meter el golcito, que a veces es gestión, como te digo, no es una cuestión de talento, Bien. sino de encontrar cómo gestionarse, cómo autogestionarse. Y me acuerdo que Tristán también me sabía decir, Tristán Bauer, que si bien Dios atiende en Buenos Aires, los que triunfan en Buenos Aires no son de Buenos Aires. César, toma un poco el pie que me das y habla un poco también de tu función dentro del complejo Molino Fénix, de la Casa de la Música, donde tenés una función. Eh, bueno, también desde estos espacios se ha posibilitado que los músicos hagan conciertos en vivo. ¿Cómo ha cambiado la forma de hacer shows? ¿Cómo crees que va a ser de acá en más? Desde estos espacios de los que vos formás parte, ¿cómo crees que van a seguir apoyando a los artistas en un contexto totalmente diferente, en donde los shows evidentemente van a ser las últimas actividades, los shows con público hablo, en habilitarse? Qué pregunta más profunda que me acabas de hacer, ¿eh? Mira, yo tuve la fortuna de caer en un grupo muy bien, muy armado ya. Eh, Entré a trabajar en eventos, que eventos este año está muy complicado. Ujú. Y me encontré con chicos jóvenes,
con mucha energía, mucha fuerza, que ya venían trabajando. Entonces, cuando sucedió esto de la pandemia, que a mí mismo me bajoneó mucho, los chicos no, los chicos siguieron trabajando y empezaron, especialmente los chicos del sello de San Luis Disco, Ujú. empezaron a hacer los estrenos de los videoclips y empezaron a hacer los vivos y cosas así. No, no, yo no vi que frenaran nunca, les admiro, hasta te diré que les envidio un poquito esa capacidad que tuvieron para decir, no nos vamos a frenar, vamos a seguir y démosle esta posibilidad a los músicos. Definitivamente esto cambia todo a futuro, ¿no? Yo creo que hoy el gran desafío, vuelvo a decírtelo, es encontrar la forma de gestión, porque hoy por hoy el disco como era antes, vuelve de nuevo acá mi compañero, Vuelve Igor. vuelve Igor, el disco como era antes ya no es negocio, pero sí está en la descarga de Spotify. Y ahora el nivel que yo tenga no alcanza con tocar la guitarra, ya también alcanza con saber cómo filmarse un poquito bien, cómo mejorar mi instrumentación. Eh, y de todos modos, yo creo que en lo que es producción musical y cosas así, cuando pase esto, va a volver al vivo. O sea, el vivo es lo que es el negocio dentro de la industria musical que se Ujú, llevó el disco. Digo, las descargas de Spotify para ujú, llegar muy, muy, muy alto no es tan fácil. Tampoco es imposible. ujú, O sea, tenemos chicos como este Pablo de Córdoba que hace trap, que la pegó y está entre los mejores del mundo, o Nicky Nicole, cosas así. ujú. Y o sea, tenemos la posibilidad de entrar a ese nivel, pero después eso hay que demostrarlo en la cancha, digamos, ¿no? Así Exacto. que yo creo que va a volver el vivo, que va a volver porque es una industria Ujú, muy grande. Si solamente nos ujú, quedamos en la música que se puede subir a Spotify, y se va a perder gran parte de la industria. De hecho, ujú. hace poco estaba viendo, por ejemplo, que Sadaic va a empezar también a trabajar sobre las transmisiones en vivos. Entonces, es la oportunidad para mostrarse, pero tarde o temprano va a volver el vivo. Hay que usarlo como Exacto. una forma de promoción y aprovechar que estamos todos de cero, como te digo. César, bueno, creo que podríamos hablar muchísimo tiempo más, pero se nos va el tiempo, se nos va el tiempo estipulado. Eh, Desde ya te agradezco por tu tiempo, por siempre tu buena predisposición, por sumarte a este ciclo de entrevistas. Y para cerrar, una pregunta que le hacemos a todos los entrevistados que pasan por este ciclo y que tiene que ver con, yo le digo, una expresión de deseo, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué noticia, qué nota te gustaría leer mañana cuando te levantes? No sé, abrir el diario de la República en el celular, en la compu, o si lo recibís en papel. ¿Qué noticia te gustaría leer? Uy, qué preguntas profundas que haces, hermano. ¿Qué noticia me gustaría leer? Qué difícil, porque lo más lógico sería en este momento pensar en que se creó la vacuna del COVID o cosas Claro. así, pero a mí no termina de llenarme eso. Mira, voy a decir algo sonso, pero me gustaría enterarme que Estados Unidos saca todas las fuerzas militares que tienen desparramadas en el resto del mundo. Que lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos, y que se me caen un poquito las lágrimas si lo pienso un poquito, va a cambiar realmente la historia de la humanidad. Eh, en algún momento pensaba cómo no lo sacan a Trump, me pongo político internacional, ¿no? Pero yo creo que la política internacional de Estados Unidos realmente nos afecta a todos en todo el mundo. Si ellos hubieran Ujú, actuado antes, habría muchos menos contagios en el mundo, porque en ellos explotó más que en China, inclusive. Y tienen un exacto. presidente hiperracista, bélico, y de momento pensé, ¿cómo no lo sacan? Pero tampoco estoy de acuerdo con que se saque un presidente de esa forma, porque eso es una escalada de violencia muy grande. Yo cuando veo hoy por hoy policías que se arrodillan ante los manifestantes y después los abrazan y los levantan los mismos manifestantes, a mí me emociona distinto. Entonces, me gustaría Ujú, ver eso, me gustaría empezar a ver cómo empezamos a convivir distinto como seres humanos. Ahora, cómo se transmite eso en una noticia en toda una humanidad, no lo sé.
me gustaría, por eso, lo primero que se me ocurre es eso, enterarme de que, qué sé yo, de que dentro de poco en las elecciones cambien ellos de presidente, empiecen a sacar ejércitos de todos lados, que es algo que no pudo hacer ningún presidente de Estados Unidos, y de repente el mundo empieza a ser un poquito mejor y no empieza a aparecer otro Estados Unidos. China no se convierte en Estados Unidos, o Rusia en Estados Unidos. Ujú. Acá tenemos refugiados sirios y yo sigo pensando en qué es lo que pasó en Siria con todo este quilombo del COVID, no se supo más nada y allá mueren niños, África igual. Entonces esas cositas me gustaría ver cambiar y no sé si en algún momento empiezan a Seguramente, aparecer. sí, seguramente serían varias noticias, varios hechos que probablemente tengamos que ir escribiendo día a día todos, ¿no? Un poquito todos. Bueno, César, te agradezco muchísimo tu tiempo de nuevo y gracias y bueno, adelante con los proyectos que se vengan. Bueno, hermano, un gran abrazo y muchas gracias por invitarme. Yo estoy siempre y ustedes siempre están, así que yo estoy muy agradecido por ustedes. A los que se sumaron a vernos, les agradecemos muchísimo. Esta entrevista, si no la vieron en vivo, seguramente la pueden estar viendo en diferido en nuestra página web, en nuestras redes, en nuestro Instagram. Les invitamos a seguir este ciclo todos los días, de lunes a sábado a las 19 horas, para conocer las opiniones, cómo viven todas las personalidades de nuestra provincia y de más allá también. Así que Uy, muchísimas gracias. mirá la gente que está saludando. No quiero dejar pasar el Está saludar a la saludando gente que todavía. está ahí. Héctor Lázaro y la familia, Fer Bandoy, Florencia, uf. A todos un gran saludo y bueno, nos encontramos como siempre en el Diario de la República. Un Gracias. saludo.